¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, vicerrectores, a todo el equipo de Upur Innovación por permitirme presentar a Alfons, que es un gran amigo. Yo quería hacer 3 notas hoy. Por un lado, bueno, como egresado de esta Santa Casa y haber estudiado también un posgrado en el extranjero, en Holanda, y luego haber tenido una responsabilidad global en el mundo de las multinacionales y haber vivido todos los problemas de Asia, India, Oriente Medio, Europa y las Américas. Anoche hablábamos con Alfons lo importante que son los problemas que la sociedad nos plantea y nosotros como investigadores y docentes la responsabilidad que tenemos de buscar soluciones a esos problemas, ¿no? Y hoy nos contará Alfons muchas cosas interesantes. Y para mí una cosa importante, y dejo esta reflexión, es que yo creo que nosotros somos entorno, no transferimos al entorno. La sociedad es nuestro punto y referencia y nosotros somos el entorno. Pero es verdad que somos un grandísimo pozo de petróleo que está ahí para sacar todo su potencial, ¿no? Dejo esa reflexión. Me gustaría leer, si me permitís, el currículum de Alfons, así no me dejo nada. Alfons es fundador, como decía Charo, de Infonomía del Institute of Next, que es una empresa de servicios para repensar el futuro de las empresas y de las organizaciones, con un enfoque especial de siempre de innovación de modelos de negocio y que está en Barcelona como sede. Explora constantemente los ecosistemas de innovación internacionales, está muy inquieto con China. En la actualidad, además de trabajar en modelos y procesos de innovación, también se enfoca en la curiosidad como ventaja competitiva y en la formación de profesionales edgers que transforman las empresas. Hoy creo que esto va a ser un tema importante. Ha escrito más de 40 libros, así que he tenido la suerte de leer muchos de ellos. Así como cientos de artículos breves sobre innovación, negocios y tecnología desde la perspectiva de la transformación de las organizaciones. Sus últimos libros son Cómo innovar sin ser Google, Educar humanos en un mundo de máquinas inteligentes o Cómo comer cangrejo y no morir en el intento. Estoy con Mónica Alonso, su pareja, a quien conozco y le mando saludos. Y sobre la transformación de China en una potencia en innovación y curiosidad, felicidad y éxito, ¿no? Es consultor de grandes empresas del país y ha dirigido más de 120 proyectos de innovación en todo tipo de organizaciones, en especial en el sector privado. Alfons es licenciado en Física Teórica por la Universidad de Barcelona, es Master of Science en Information Resources Management por la Syracuse University en New York y tiene un posgrado en Alta Dirección en ESADE, donde además participa como profesor invitado. Bueno, Alfons y yo somos amigos desde hace casi 30 años, ¿no? Yo trabajaba de director general adjunto en Yadro y ya nos vino a motivar sobre los cambios que venían, hablamos de los años 90. Después ya en Infonomía consiguió motivar a todos los que él llamaba los inquietos del país. En la fase primera escribía Extranet, que fue la primera post que hubo así en España, que casi consiguió 40.000 seguidores en los años 90, que era una barbaridad. En Infonomía, y luego yo viví con él la creación de Co-Society, donde estuvo trabajando un tiempo con las grandes compañías españolas en provocar que colaboraran entre ellas desarrollando productos y servicios colaborativos en esta economía de colaboración que se iniciaba. La última etapa, Institute of Next, hoy nos va a hablar. Alfons, muchas gracias por estar aquí, estás en tu casa. Creo que necesitamos tu energía, veréis que os vais a llevar bastantes cosas a casa hoy. Y nada, por mi parte, muchas gracias por este momento y Alfons. ¿Sí? ¿Se oye? No. Ahora muy bien. Y el pasado. Muy bien, muchas gracias. Perdonad estos segundos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando, Salvador, Lucas. Y cuando haces estas presentaciones, lo único que derivo es que tengo muchos años, ¿no? Se hacen muchas cosas como consecuencia de muchos años. Pero justamente es lo que vengo a compartir, ¿no? Esta experiencia y más en un momento muy interesante de nuestra trayectoria en donde estamos viendo cosas que creo que van a pasar y que van a requerir una actitud distinta, ¿no? O sea, creo que ya aviso desde el principio que la ciencia y la tecnología van a ser fundamentales, ya lo son, pero
no van a servir de mucho si no cambiamos una cierta actitud de la sociedad y en especial de las empresas, ¿no? Entonces, esa multiplicación de la capacidad de la ciencia, la tecnología con la actitud de rebeldía es lo que creo que nos va a dar un gran resultado. Como os he dicho, yo trabajo en esto desde hace casi 30 años. Empecé mi actividad de innovación cuando no había salido Google, o sea que ya, de nuevo, o sea, hay unos ciertos años detrás. Y en esta trayectoria, en los últimos años, lo que he hecho principalmente ha sido entrenar equipos de innovación. O sea, os voy a hablar mucho o prácticamente desde el lado de la empresa, que es la que conozco más, donde se quiere innovar, se quieren hacer cosas y muchas veces no se sabe cómo hacer, hay una dificultad estructural, la innovación se ve muchas veces en la empresa como un agujero negro, no sé dónde me meto, qué voy a requerir. Esto está cambiando, es cierto, pero el entrenamiento en equipos de innovación se ha hecho durante mucho tiempo difícil, precisamente porque no teníamos mecanismos, metodología, o no teníamos una actitud de querer responder a un futuro muy exigente. Eso me llevó a escribir varios libros, entre ellos estos, que es Cómo innovar sin ser Google, que el título lo dice todo. Es decir, para innovar no tienes que ser Tesla, no tienes que ser Microsoft, puedes ser una empresa normal, y creo que de eso va el futuro, ¿va? De miles, millones de empresas que aplican la innovación para resolver cuestiones. Entonces, de todas maneras, lo que vengo a explicar deriva directamente de un pequeño experimento que hicimos durante la pandemia, en donde empezamos a hablar con directivos y empresarios sobre qué estaban aprendiendo durante la pandemia. O sea, fue realmente en tiempo real, en caliente, mientras estaba ocurriendo, se me imaginar todo a distancia, calls, etcétera. Y de ahí salieron una serie de aprendizajes, está en un librito si a alguien le interesa, lo hicimos con la Pompeu Fabra en Barcelona, y una conclusión importante de lo que allí salió es que realmente vamos a necesitar un tipo de profesional distinto. Es decir, que esto no va a volver a ocurrir, no exactamente una pandemia, o sí, pero van a ocurrir montones de cosas en los próximos años, mucho más difíciles de prever y que requerirán una respuesta mucho más ágil, adaptativa, inteligente, lo que quieran, ¿eh? Necesitamos, por tanto, una respuesta totalmente distinta. A esto se unen cosas, yo diría que muy impactantes. Por ejemplo, Pricewaterhouse hace cada año un estudio en el que pregunta a unos 4.000 CEOs sobre cosas, sobre su empresa, sobre el negocio, etc. Y durante los últimos años ha hecho esta pregunta. Pregunta a los CEOs si ven a su empresa viable en los próximos 10 años. Y fíjense el resultado. Esto es de hace un año y medio. En Davos se ha presentado este año el resultado, que creo que estaba ya en el 48%. O sea, más del 40% de los CEOs no ven viable a su empresa en los próximos 10 años. Bueno, no sé exactamente por qué. El resultado es este. No sabemos muy bien cuáles son las razones, o sí, pero uno puede intuir que el ritmo dinámico en el que estamos obliga a un tipo de respuesta que muchas empresas no están tomando. O sea, que muchas empresas van continuando lo que saben hacer, lo que han hecho durante décadas, y no tienen un nivel de agilidad suficiente. Entonces, estas reflexiones se unen a otras, como por ejemplo el hecho de que empiezan a aparecer libros con títulos que no estábamos acostumbrados a ver en el mundo de los negocios. O sea, un libro que hable de rebeldía en los negocios, pues, o sea un poco de urticaria, ¿no? O hablar de la curiosidad como ventaja competitiva. Además, con el sponsoring del CEO de Novartis, pues es nuevo. Os puedo mostrar muchos de estos libros que han salido. Es decir, con una manifestación clara de que se necesita una actitud distinta, que el mundo no puede ser resuelto de la forma convencional. No sé si siguen ustedes a Otto Scharmer, que es un investigador en el MIT, que lo dice de manera muy sintética. No se puede resolver el futuro con las herramientas del pasado, ni siquiera con las del presente. Entonces, requerimos una actitud distinta. Bueno, todo esto nos llevó a un proyecto que se llama Edgers, que es un proyecto que empezó con un documental en el que queríamos contrastar esta idea. Si efectivamente íbamos a un tipo de profesional que le llamamos Edger, no y utilizado en inglés, no porque sí, sino porque no encontramos una traducción exacta, un profesional que vive en la frontera, es decir, que está constantemente en la frontera del negocio. Y está en la frontera del negocio porque es el único lugar en donde se pueden hacer cosas atrevidas.
porque en teoría de sistemas, ustedes saben que está bastante conocido que cualquier sistema genera anticuerpos y por tanto si intentas cambiar un sistema desde el centro se te comen. Y por tanto que el lugar donde es más posible crear cambios es en la periferia, en el edge, en la frontera del sistema. Bueno, ni cortos ni perezosos lanzamos este proyecto, que es un proyecto sobre ese profesional que realmente no se queda parado, que quiere estar en la frontera, que lleva a sus organizaciones al futuro, y trabajando sobre eso llegamos a unos 7 atributos, 7, podríamos decir, posiciones mentales, con nombres muy normales. Hablar de audacia, hablar de rebeldía, me parece como una tontería, y sin embargo hemos descubierto que algo me parece con cierta profundidad. Ya me han pedido una tesis doctoral al respecto de esto, alguien me ha pedido trabajar en esta dirección, y me parece que hay algo aquí muy interesante que voy a compartir con ustedes en los próximos minutos. Finalmente decidimos empezar este proyecto en Latinoamérica. Yo creo que acertamos, principalmente porque es un continente que necesita montones de soluciones, es decir, necesita específicamente encontrar nuevas visiones y nuevas soluciones, y entonces nos fuimos pues, a México, a Chile y a Colombia, empezamos a entrevistar a gente y después hemos ido distribuyendo esta idea en congresos en muchos lugares allí. El mes que viene me paso el mes en Latinoamérica, y la verdad es que encuentro como muy interesante lo que está viniendo, esta idea de una actitud mental distinta que combinar con las capacidades de la ciencia y la tecnología. Entonces, se lo voy a explicar con algunos ejemplos. No voy a tratar todos los atributos con la misma longitud, tengo el tiempo que tengo, pero sí que algunos de ellos quiero enseñarles de qué estamos hablando. Y cómo, desde mi punto de vista, esto no es bla, 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 no es más de lo mismo, sino que hay algo estructural detrás. O sea, hay algo de cierta profundidad y que necesitamos una actitud distinta respecto al mundo. Fíjense, si yo les pongo hoy esto, o sea, les pongo cómo estamos reinventando la industria espacial en el mundo, el hecho de que la India ya haya llegado a la Luna, de que una empresa privada norteamericana ha llegado a la Luna, no es una anécdota. O sea, representa que realmente tenemos gente en el mundo que tiene una ambición, una capacidad de poner en cuestión el status quo, la manera convencional de hacer las cosas, nueva. Es verdad que el mundo está muy removido y ayer en la cena pues lo comprobamos, ¿no? Realmente hay muchos problemas en el mundo y al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo nunca ha habido una capacidad y unas ganas de poner en cuestión las cosas tan grandes como las que ha habido hoy. No sé si han visto este vídeo, que es para mí también muy espectacular, ¿no? Como síntesis del mundo al que vamos. O sea, que haya un robot que de forma totalmente autónoma tome estas placas solares y las vaya construyendo. Fíjense cómo lo hace, como esos brazos van moviéndose y van construyendo esa torre. Me parece algo casi de ciencia ficción. Esto está pensado para las misiones a la Luna de la próxima década, con el objetivo de crear una estructura pues, de captura de energía o de telecomunicaciones, depende del caso. Pero este concepto, esto tan simple aparentemente que ven aquí, para mí es una muestra del tipo de rebeldía al que vamos. Es decir, de un tipo de pensamiento, de ejecución, digamos, de poner en cuestión las cosas y combinar la tecnología que tenemos de una forma exponencial. Es decir, mejor tecnología genera mejor tecnología, mejor ciencia genera mejor ciencia. Y esto nunca ha pasado antes en la historia. O sea, no somos conscientes del activo de conocimiento que tenemos, que es, digamos, multiplicativo, o más exactamente con capacidad exponencial. O sea, que va creciendo de una forma no lineal. Muy bien, vale. Y cuando explico esto, algunas empresas ya se me ponen en plan, bueno, más de lo mismo, aquí nos van a hablar de la Luna, y me he puesto aquí estos cohetes y tal. Lo mío no va con esto. Bueno, pues puede ser que no vaya con esto, pero le puedo asegurar que va a ir de poner en cuestión. Por ejemplo, usted puede ser una empresa en el País Vasco que está en un sector pues, relativamente convencional, como es el de la fabricación de botes, de pequeños botes, y pone en cuestión cómo se mueve ese bote. O sea, usted puede poner en cuestión que lo normal es tener un motor de combustión en ese bote, nadie había pensado otra cosa, y una serie de gente en el mundo, no son solos, pues poner en cuestión el que no pueda ponerse un motor eléctrico, ¿no? Y además con la posibilidad incluso de cargarlo en determinadas circunstancias. Es decir, esto es lo que viene. O sea, lo que viene es una empresa cualquiera, convencional, que hace algo muy, muy normal, pero que lo pone en cuestión. Déjeme poner otro ejemplo que no tiene casi nada que ver con tecnología, o sí.
Ustedes tienen una nueva editorial, un nuevo grupo, pequeño iniciativa editorial que se llama Ártica, es verdad que está dentro del grupo Planeta, en donde esta gente se da cuenta de las posibilidades de la impresión de alta calidad que hay hoy en el mundo, o sea, libros de extraordinaria calidad, y lanzan una colección poniendo en cuestión el negocio hasta ahora reinante en el sector editorial, que es vender muchos libros baratos. Entonces, estos hacen lo contrario, que es vendo pocos libros y muy caros. Un libro de estos puede costar 2.000 o 3.000 euros. Claro, es un libro de extraordinaria calidad, dirigida a un mercado global que es de los, digamos, fanáticos, de las personas que viven básicamente para el arte. Entonces, hacer esto es de nuevo poner en cuestión las cosas. Poner en cuestión las cosas es, ¿por qué no creamos un dispositivo para la gente mayor, que además va a crecer en los próximos años, que sea digno? O sea, que en lugar de llevar un colgante donde aprietes el botón para que te vengan a buscar, pues sea un reloj y que esté sensorizado y tienes un público que no va a parar de crecer. De nuevo, pones en cuestión el sector o pones en cuestión cómo la gente se compra las motos y en lugar de ir peregrinando por los distintos concesionarios, pues tienes un único lugar en donde están todas las motocicletas, o te das cuenta de que el problema que generó la pandemia logístico de acceso a piezas de segunda mano de los automóviles tiene una solución bastante más simple, que consiste en utilizar las piezas de segunda mano que hay en los miles de desguaces que hay en el país. Entonces, si tú pones de acuerdo, organizas un mercado que pone de acuerdo los desguaces con los talleres, con los clientes, digamos, das una vida de economía circular realista a toda una serie de problemas, en este caso el acceso a las piezas y el precio de las piezas. Me podría estar, como pueden imaginar, el día hablando de ejemplos, por qué alguien sale poniendo en cuestión cómo construimos las casas y por qué es uno de los sectores con más impacto en la huella de carbono y cómo necesitamos urgentemente convertir la construcción en un proceso sostenible. Cómo ponemos en cuestión todo el tema del reciclaje, del reuso de los textiles, que saben que es uno de los también productos que consumen más agua y energía y encima contaminan, y que además vamos en la dirección de que usas una prenda una vez y no la vuelves a utilizar. De nuevo, o tienes una empresa gallega que se da cuenta de que tiene es un gran fabricante, un gran productor de huevos y derivados, que tiene un excedente de clara de huevo y se inventa una proteína sustitutiva de la carne a partir de la clara de huevo. O alguien que piensa, ya puestos a imaginar que las larvas son el futuro de nuestra alimentación, o que es posible generar energía a través de unos molinos de viento que no tienen aspas. Esto es una empresa de Ávila, muy interesante, que a partir de esa vibración genera energía. Si esto no es ser rebelde, poner en cuestión el estándar en un determinado sector, me parece que ya no sé qué decirles, ¿no? Bueno, quizá les diría que a veces salen de las tesis doctorales de las politécnicas proyectos como este, que consiste en poner un ala de avión en un barco para reducir el consumo de combustible, que el emprendedor que saca esto lo hace 15 años, que remueve el mundo y persiste y aguanta, que este es un mensaje muy importante. O sea, hay que persistir y hay que aguantar hasta que ahora, cada dos días, anuncia en LinkedIn pues, que alguna mercante del mundo está incorporando estas velas en sus barcos. Es decir, que poner en cuestión que ser rebelde ya no es una anécdota. Estar en Donosti, en el País Vasco, y lanzar una empresa de información cuántica que suena como una de las más interesantes de Europa, o estar en Valencia y haber lanzado una iniciativa biotecnológica que ya tiene el permiso de la FDA para resolver o intentar resolver un problema realmente complejo como la distrofia miotónica, pues quiere decir que hay gente en todas partes, en todos los lugares, que está poniendo en cuestión las cosas, que son rebeldes y que saben hacerlo. Yo creo que una de las cosas que va a ser más importante en estos próximos años es justamente cómo sabemos tratar a los rebeldes. Cuando hago estas presentaciones, a veces en grandes empresas, pero no necesariamente, pero sobre todo con gente que tiene que ver con el reclutamiento de personas, cuando acaban, no falla que me vienen y me dicen, oye,
esto que estás diciendo no es lo normal, tal y cual. ¿Y qué tenemos que hacer? Les digo, cambiar la forma en que reclutáis a la gente. Es decir, porque si seguís reclutando a la gente desde la docilidad o desde solo en los conocimientos, no estáis resolviendo el problema. ¿Hay que tener conocimientos? Sí. ¿Hay que tener experiencia? También. Pero si no tienes audacia, si no tienes rebeldía, es muy difícil que podáis hacer lo que hay que hacer, que es generar nuevas respuestas, nuevas soluciones a partir de la rebeldía. Bueno, de la rebeldía y de la audacia, que es otra cosa distinta. Dices, parece lo mismo. La rebeldía es poner en cuestión, la audacia es saberlo convertir en algo. O sea, la audacia es cuando tú tomas una idea peregrina y pasan cosas, ¿no? Y creo que la mejor manera de ilustrarles el mundo en el que estamos, tan negativo por una parte, pero tan positivo por otro, es ver cómo hay gente que no sé qué se ha tomado como para imaginar cosas como las que les voy a enseñar, ¿no? Que cuando lo ves dices, pues tiene toda la lógica del mundo, pero alguien ha tenido que tomarse algo para dar esta idea. Son quizá un par de minutos, creo que vale la pena que lo veamos. Bueno, como ven, yo creo que deben haberse tomado algo para imaginar lanzar un satélite con una onda, ¿no? Y cuando lo ves dices, ostras, pues tiene sentido, cada vez son satélites más pequeños. Muestro este ejemplo, no, digamos, primero porque claro, es muy espectacular y uno también tiene que llamar la atención, que estamos todos muy cansados, ¿no? Pero al mismo tiempo por dos cosas. Una es porque yo estoy apasionado por China, como ha dicho Lucas, creo que de ahí vienen muchas cosas, pero también por Estados Unidos, lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, desde esa reindustrialización de alto valor añadido, que esta es una muestra, estas son las empresas americanas más destacadas por algunos expertos para el futuro, una. Y segundo, porque el storytelling es fundamental, es decir, que la audacia también tiene un componente de cómo explicas las cosas. Me atrevo a deciros que posiblemente si invertiéramos más en el storytelling de lo que se hace en las universidades españolas, los resultados se multiplicarían por 3. Simplemente por el storytelling, por cómo se explica la historia y cómo eres capaz de demostrar que eso va a cambiar el mundo. Cuando estoy hablando de audacia, estoy hablando de entender
mirar desde otra perspectiva las cosas, lanzar satélites de otra forma. ¿Cómo conviertes los miles, millones de oficinas que hay en el mundo, que ya no van a ser utilizadas como oficinas, en vivienda? Tenemos un problema gravísimo de vivienda, por ejemplo, en España. ¿Cómo lo resolvemos con una visión audaz? ¿Cómo las universidades de distintos países europeos están aprovechando que las familias americanas no pueden enviar a sus hijos a las universidades a las que los enviaban porque era extraordinariamente caro, y se convierte en una oportunidad de negocio? ¿Cómo tomas todos los malls, los centros comerciales americanos abandonados, y los conviertes en escuelas? Es decir, es impresionante, si estás un poco atento, darte cuenta de que es una cuestión, claro, de ciencia, tecnología, pero sobre todo de esa visión distinta y la conversión en algo, es decir, la conversión de la rebeldía en un determinado proyecto. Nosotros hemos también trabajado una herramienta que permite identificar las necesidades no satisfechas de la gente. Bueno, está construida a partir de otros elementos, pero también lo pongo como ejemplo de que esto no va simplemente de tener una idea, sino va de tener las herramientas para ayudar a la empresa a realmente desarrollar esa audacia a partir de la rebeldía. Hay una tercera cosa que también quiero comentar muy brevemente, que creo que va a ser muy importante, que es cómo tú conectas a las empresas entre sí. Has hablado del proyecto Ecosociety, cómo consigues que empresas que hacen cosas muy distintas se colaboren. Por ejemplo, ustedes toman un teléfono LG y le ponen Prada y tienen un teléfono de Prada. Este es muy fácil, ¿no? O sea, aquí no hay mucho cambio en el proceso de producción. Pero el proceso legal para llegar a esto no se lo pueden imaginar. O sea, el contrato debe ser así de gordo, ¿no? ¿Qué pasa si a alguien le explota un teléfono de estos en el bolsillo? ¿Es culpa de Prada o es culpa de LG? Pero en cualquier caso, estas ideas de colaboración, de coger dos empresas que saben hacer cada una lo suyo, IKEA sabe vender muy bien en sus centros, Lego sabe muy bien hacer conceptos de juguetes, quizá nos podemos unir, o quizá podemos ser una empresa de deportes como Reebok y una empresa como Cirque du Soleil que sabe hacer un espectáculo, para cambiar la forma en que una mujer puede hacer deporte en un gimnasio como si fuera un artista de circo. Y pongo ese ejemplo porque ya no existe, o sea, porque fue un ejemplo que funcionó durante unos años, pero no ha conseguido pervivir, lo cual quiere decir que puedes inventarte también una mezcla de los donuts y los turrones, y puede ser que tenga sentido o puede ser que no, es decir, que esa conexión puede ser que no funcione. Lo que me parece también apasionante, y algunos de ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos haciendo en la Politécnica? Pues a lo mejor sí. Porque si ustedes toman una herramienta de inteligencia artificial y le dicen que se inventen productos que son la combinación de Patagonia e IKEA, resulta que el sistema les genera una mezcla. Es decir, que lo que va a ocurrir en la generación de nuevos productos en los próximos años tiene mucho más que ver con la aplicación de tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, a la combinación, que de nuestra propia imaginación. Una de las cosas que no voy a tratar con mucha longitud, porque tengo y ya estoy más de la mitad, es la idea de cómo tú tienes unas personas que son capaces de sacar el máximo provecho del talento de los demás. La palabra es multiplicador. Una de las personas que más ha desarrollado este tema se llama Liz Wiseman, y además con esa combinación con la idea del propósito, ¿no? No me voy a extender en esto, pero sí les voy a decir, y creo que la universidad tiene aquí un reto muy importante, que lo que las empresas están pidiendo y van a pedir es lo que se llama la gestión del portafolio de las curvas de aprendizaje. Es decir, toda persona tiene un proceso que va como en una S, en donde le interesa algo, aprende, se desarrolla y hay un punto que se aburre. Entonces, saber gestionar, o se aburre, o simplemente que ya, digamos, no es capaz de hacer más en ese campo. Entonces, esta gestión de las curvas en S es exactamente lo que proponen muchos psicólogos como la forma de mantener y retener el talento. Cómo tú vas generando un sistema en el que aumentas el reto y al mismo tiempo aumentas la capacidad para dar respuesta a ese reto. El principal experto en esto murió hace un par de años. Su nombre es impronunciable, te pasas la vida para decir Mihaly Csikszentmihalyi, o sea, este es el éxito de tu vida, poder pronunciar esto, pero el modelo es exactamente así. Si ustedes quieren tratar la gestión del talento, va a ser constantemente esa relación entre retos y habilidades. Y una responsabilidad de las universidades va a ser justamente el traer de nuevo a la gente a la universidad
para aumentar el nivel de reto que tienen y darles las capacidades para poder seguir esa línea. Seremos competitivos si somos capaces de hacer esto. También un apunte de que a veces cuando hablamos de estos modelos de multiplicación de talento, de organización, vemos los modelos anglosajones y algo que también viene con mucha fuerza es la comprensión de los modelos asiáticos. Yo he estudiado con un poco de detalle el modelo de Haier. Haier es una empresa, la líder mundial en el sector de electrodomésticos, por 10º año consecutivo. Son 100.000 personas, mucho más éxito que Electrolux, que Bosch. Compró la división de General Electric de electrodomésticos hace 5 años y ellos tienen un modelo de organización de equipos autónomos muy envidiable y que creo que tenemos que empezar a ver. Es decir, mensaje, esto va a ir también de cambios en la forma de organizarse y esos cambios no van a ser el modelo anglosajón típico de command and control, te doy órdenes y las ejecutas, sino que va a ser algo distinto, mucho más basado en equipos de autónomos, de personas con capacidad autónoma para decidir. No puedo no ir terminando no hablando de la importancia que va a ser la tecnología. Claro, ahora hablar de tecnología es hablar de esto, ¿no? Es hablar de Leonardo y de estas herramientas. Todos hemos visto estos últimos días los vídeos de Sora, ¿no? Que dices, pero ¿cómo es posible que le des un prompt, que le digas, quiero unos delfines en bicicleta en la playa y va y te lo hace, ¿no? O sea, pero ¿cómo es posible? Vale, sí, no voy a hablar de esto. No voy a hablar de esto porque todos estamos hablando de lo mismo. Sino que voy a hablar de cómo el tipo de cambio que la tecnología va a proponer cambia sectores enteros. Por ejemplo, si ustedes tienen una tecnología que a partir de una herramienta de determinación de patrones por inteligencia artificial, a partir de la fotografía de la cara de una persona, pueden detectar con un alto nivel de probabilidad que tiene una enfermedad genética, ustedes han hecho un salto adelante. O sea, no solamente una cuestión de diagnóstico y tratamiento, es mucho más importante. Es cambiar una forma de entender cómo puedes tratar a esas personas. Y estos proyectos son resultado de eso, de miles de fotografías, millones de fotografías, miles de médicos que contribuyen con las fotografías y con su diagnóstico, de tal manera que los sistemas pueden aprender y pueden dar, digamos, una respuesta a veces, o en estos momentos, mucho más fina que lo que puede dar un humano. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no creo que vamos a hablar de las imágenes, sino que vamos a hablar de esto. Este libro es muy interesante, supongo que algunos de esta universidad han contribuido. De hecho, lo dirigió Andrés Pedreño, que fue rector de la Universidad de Alicante. Me ha parecido muy interesante como, digamos, una reflexión, no de cómo utilizar la inteligencia artificial en la universidad, sino de cómo la universidad va a cambiar como consecuencia de la inteligencia artificial. Vale, bastante ya de inteligencia artificial. Yo creo que otra de las cosas que nos tenemos que convencer es de que el tema digital está muy bien, pero que va a haber mucho más que el tema digital y que vamos a ir a un tipo de revolución tecnológica en donde cosas como el digital twin, que claro que es digital, pero en realidad estamos hablando de un montón de tecnologías que están relacionadas, va a ser muy relevante. Vamos a hablar de una robótica de precisión. Esto, por ejemplo, es una empresa holandesa en la que creo que es una foto perfecta del futuro, que es un humano con su mano y un humano con una máquina que aumenta sus capacidades de manera significativa. Entonces, esa aumentación de la capacidad de un profesional con un robot es algo que viene con mucha fuerza. Viene con mucha fuerza, pues, ¿qué haremos con las proteínas? No va a haber suficientes proteínas en el planeta produciéndolas como lo hacemos ahora. Tenemos que inventar otra forma de hacerlo. Tenemos que inventar otra forma de entrenar a los médicos. Saben, por ejemplo, que en España un gran problema en los próximos 10 años es la caída de los profesionales por las jubilaciones importantes que van a haber. Hay que repensar cómo formamos a los médicos y enfermeras. Por ejemplo, este sistema es un videojuego para entrenar a un cirujano cardíaco, o sea, que me parece como muy impresionante, ¿no? Justamente en Valencia, hace unos días se anunció, ¿no?, que en Quart de Poblet se ha inaugurado esta planta de Heineken, digamos, con tecnología Fresnel, ¿no?, para generar el vapor de agua que necesita la planta. Entonces, estamos hablando de esto, no de tecnología espacial o de inteligencia artificial. Estamos hablando de encontrar respuestas a los problemas que tenemos en muchos ámbitos. Y el más peregrino que les puedo presentar, pero para mí, el futuro, fíjense qué ejemplo más raro voy a encontrar, ¿no?,
Ustedes tienen miles de mercantes moviéndose por el mundo que tienen la desgracia de que hay unos seres marinos que se enganchan en el buque, ¿no?, en la nave, generando un rozamiento y por tanto creando un problema. Pues aparecen unos noruegos que se inventan un robot que se engancha magnéticamente al buque y cuando el buque está parado en un puerto, pues lo limpia. Dices, bueno, poco glamuroso, o sea, es más glamuroso poner los desfines con bicicleta, pero es que el futuro va más de esto que de lo otro. O sea, el futuro para mí va mucho más de cantidad ingente de tecnología aplicada a la resolución de problemas de nuestro día a día. Sean las baterías y además con situaciones nuevas. ¿Por qué Microsoft se pone a desarrollar una batería? O sea, ¿cuál es la razón que puede llevar a Microsoft? Porque es que el negocio imaginable es inmenso y tienen la tecnología y tienen la capacidad organizativa. Y fíjense que aquí hablan de que lo han hecho con un centro de investigación público, además. Es decir, que el tipo de transformación tecnológica va a ser tremenda. Que alguien, por ejemplo, repiense de manera profunda cómo encontramos tierras raras, es decir, que repiense la investigación geológica a partir de la interpretación distinta de los datos, para mí es muy importante, empresa en la que invierte Bill Gates, por cierto. O que alguien encuentre una solución de verdad al tema del reciclaje, como esta empresa inglesa, ostras, pero de verdad, es decir, que dentro de 10 años digamos, pues efectivamente hemos resuelto el problema de los residuos, es el tipo de tecnología a la que creo que vamos. No voy a hablar de la más importante, que es ser resolutivo, porque cuando hablas sobre todo con inversores, te dicen, mira, está muy bien, las ideas, la rebeldía, todo esto que dices son tonterías, está muy bien, pero al final lo importante es la ejecución. Estoy tan seguro y tan de acuerdo que me habría comido la hora con eso y por tanto me lo he evitado, para acabar terminando del otro elemento fundamental, que es la curiosidad. Cuando me empecé a interesar por este tema de la curiosidad, fue también durante la pandemia, había que hacer algo, ¿no? Entonces volví a estudiar y me dediqué también a la curiosidad. Y entonces descubrí algo muy interesante, y es que la curiosidad se está poniendo de moda en el mundo de los negocios. Que la portada de la Harvard la dedique a la curiosidad, o que cuando visitas la biblioteca de Harvard uno de sus lemas sea este, "We champion curiosity for the betterment of the world", es decir, apalancamos la curiosidad para mejorar el mundo, no es una anécdota, quiere decir algo. Que además resulta que grandes multinacionales como Merck pongan la curiosidad como uno de sus pilares y que entrevistes, como hice, a la presidenta de Merck, que es una española, Belén Garrijo, y me dio hora 2 meses después de pedírselo porque hablaba de curiosidad, es decir, absolutamente conectada con la idea, esto es muy importante para nuestra compañía, quiere decir algo. Y que además compañías como IDEO, que es el líder mundial en innovación, hayan determinado que este año justamente es el imperativo de la curiosidad. No estoy hablando de la curiosidad de TikTok, no estoy hablando de le voy dando allí una imagen tras otra, estoy hablando de algo muy distinto, y es cómo generas una actitud de búsqueda, de descubrimiento constante, sistemática, para descubrir allí donde vas a aplicar la rebeldía. Y además, esta mentalidad de curiosidad es una mentalidad muy positiva desde el punto de vista de salud. Los neurocientíficos que trabajan en esto tienen claro que hay una correlación, por ahora, no es una relación, es una correlación entre la curiosidad que tiene un humano y su estado de salud mental y también físico. Bueno, yo creo que este titular es un poco fuerte, pero yo me lo creo, de que en un entorno de máquinas crecientemente, entre comillas, inteligentes, la oportunidad de los humanos es ser humanos. Y el ser humano quiere decir aprovechar esas capacidades distintivas, que no son tan fácilmente codificables, como por ejemplo la curiosidad, la imaginación, la intuición. Aunque tengo el hijo de un amigo mío que está acabando el doctorado en el MIT y el tema es máquinas curiosas, o sea que yo pensé, uy, ya no sé si voy a poder decir esto en los próximos meses. Termino diciéndoles que la curiosidad es estructural, o sea, detrás de todo lo que ustedes están diciendo, de esta trayectoria, que además os felicito, de verdad, muy, muy humildemente por el trayecto realizado, no es posible sin la curiosidad. Y a veces ni siquiera lo nombramos, es como una cosa que se supone que está allí, es una palabra muy banal, es una palabra que pensamos muy poco significada, que tenemos que recuperar. Y que tenemos que recuperar porque en la curiosidad está lo que tiene nuestro cerebro humano como muy diferencial.
La mejor definición de curiosidad, hay muchas, pero la mejor tiene 2000 años, es de Aristóteles. O sea, ya hemos tenido que ir a Aristóteles de nuevo para que nos diga que la curiosidad es el deseo de saber. Entonces, aquí hay una mezcla de dos cosas, ¿no? Del carácter emotivo del deseo y del carácter racional del saber o del conocer. O sea, semánticamente en inglés es difícil saber cuándo es saber o cuándo es conocimiento. En cualquier caso, crear una universidad o estimular una universidad desde la curiosidad, desde esa multidisciplinaridad que decíais, desde la combinación de capacidades, pero siempre desde el descubrimiento, siempre ha sido desde la curiosidad. Lo que ocurre es que, aunque lo decimos, muchas veces no lo cumplimos, sino que se lo expliquen a Kathleen Caricó, que la expulsaron de muchos sitios, especialmente de la Universidad de Pensilvania, cuando insistió en que el mRNA, justamente lo que he enseñado antes de esa empresa valenciana, desarrollo científico basado en el microMRNA, esta mujer durante 40 años dijo, no, esto del mRNA puede ser interesante, especialmente para el desarrollo de vacunas, y ahora le han dado el premio Nobel y todo el mundo pues está detrás, pero durante mucho tiempo las universidades en las que estuvo y algunas empresas no entendieron esa curiosidad. Aquí, por tanto, hay un cambio de mindset muy importante. Voy a decir una barbaridad, pero ya me anudo un rato, ya deben estar vacunados, ¿no? Y es que mucha gente dice que el gran reto de los próximos años es que el valor de las respuestas decrece y el valor de las preguntas aumenta. Claro, en un entorno tecnológico como esto es una barbaridad, porque ustedes dan respuestas, y las respuestas no es fácil. Bueno, algo de formación tengo, o sea, sé que las cosas no pasan solas. Lo que intento decir con esto es que la distancia entre uno y otro va a aumentar. Es decir, que tener una buena pregunta será la parte más importante de la cuestión. ¿Cómo generas una pregunta significativa? O como Warren Berger, que es el gran experto en el tema, llama preguntas bonitas. O sea, preguntas bonitas. Yo cuando estudiaba física recuerdo que hay momentos en los que dices, pero ¿cómo se le ha ocurrido a esta persona esto, ¿no? Y en muchas ocasiones es desde la pura estética. O sea, los que saben un poco del tema, la ecuación de Dirac sale de la estética. O sea, el hombre dijo, mira eso, es que esto debería ser así. Y resulta que era así, desde la pura estética. Es decir, que tenemos, por tanto, un futuro donde tenemos que alimentar la curiosidad, tenemos que generar ideas, conocimientos, combinarlos, etcétera, etcétera. No quiero terminar sin decir que se sabe mucho ya de la curiosidad. En los últimos 5 años se han publicado, como he dicho, muchos libros, pero hay una cosa especialmente significativa, que es el proyecto que llevó a cabo Google, que se llama Proyecto Aristóteles, en donde estudiaron la curiosidad en Google. Y llegaron a la conclusión que la curiosidad no es la suma de las curiosidades de los individuos, sino que te lo puedes cargar si no hay un contexto. Es decir, que si eso es cero, el resultado es cero. Es decir, si no creas un contexto que estimule la curiosidad, me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho de unir todas las cosas que tienen que ver con la innovación, incluso los alumni, además, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de esto? En un único contexto, porque la combinación de esas capacidades puede generar un entorno, digamos, que haga prosperar la curiosidad, como no podrías hacerlo de forma separada. Es decir, hay que unir a las personas curiosas y hay que darle las condiciones para que puedan realmente, desarrollar esa curiosidad. O sea, sin contexto no hay organización curiosa. Bueno, si les interesa sobre este tema, he escrito un libro al respecto y hay un espacio en Internet donde explico qué es la curiosidad, que se llama Curiosità.tv. Pero termino diciendo, les he presentado 39 ejemplos en esta sesión, que además los ejemplos tienen que ser globales porque el mundo es global, 16 eran españoles y por tanto yo creo que podemos estar satisfechos, especialmente en esta universidad que es la mejor politécnica del país y por tanto felicidades y creo que está realmente muy bien, pero quiero terminar con una simple idea que es un poco como he empezado y es, yo estoy convencido que cualquier cosa que es un sistema, una universidad es un sistema, una empresa es un sistema, he puesto esta metáfora aquí de una cosa viva, ¿no? Creo que tiene un problema y es que cualquier intento de cambio tiene que luchar contra los anticuerpos que el sistema genera. Somos muy buenos generando anticuerpos, se llaman burocracias, se llaman sistemas. Entonces, la alternativa a intentar luchar contra el sistema es realmente explorar la periferia. Y es que la investigación científica acostumbra a ser investigación en la periferia. Es decir, cuando a alguien se le ocurre algo nuevo
Tienes el know-how del centro, claro, pero la exploración está en las fronteras. Por lo tanto, vienen más fronteras, vienen más límites y viene más mentalidad de querer explorar las fronteras. El futuro no es un lujo. Decírselo a ustedes no tiene mucho sentido, pero mi trabajo es con empresas. O sea, esto, decirlo aquí, pues tiene un sentido. En una empresa es más difícil, ¿eh? O sea, se lo pueden imaginar. Pero mi misión en estos momentos, todos debemos tener una misión. Mi misión es intentar convencer a las empresas de que esto no va en broma, de que el futuro no es un lujo y de que no hay futuro sin ciencia. Y además lo digo, no lo digo aquí, o sea, lo digo siempre. No hay futuro sin ciencia y además toda esta cuestión es una cuestión de actitud. Necesitamos, por tanto, creer más en las posibilidades de la ciencia, atrevernos más en las fronteras para desarrollar miles de soluciones a problemas, de nuevas formas, organizándonos de otras maneras y, sobre todo, darles un futuro de esperanza y felicidad a los jóvenes que hay en esta sala. Muchas gracias. Alfonso, ahora, cuando pueda, muchas gracias.